hablemos de cambio, de mejorar la economía, de crear fuentes de empleo, de atraer inversión, de llevar a Bolivia a ser un país competitivo a nivel mundial. Hablemos de cambio, de respetar a los pueblos indígenas, pero no solo de usar sus prendas, sino de conservar nuestra cultura, de exponerla al mundo entero para que recobre su dignidad. Hablemos de cambio, que la política sirva para conquistar el poder y el poder para servir a la gente. De esto y mucho más trata mi libro, Cambio Responsable. Hablemos de cambio, pero primero entendamos nuestra historia, nuestro pasado, los errores cometidos por los gobiernos anteriores, y no como una crítica destructiva, sino como un ejercicio para aprender y mejorar. Hablemos de cambio, pero de un cambio con rumbo y con responsabilidad. Un cambio que no sea un salto al vacío, sino que tome las mejores prácticas a nivel mundial para implementarlas en Bolivia. Hablemos de cambio, hablemos de una visión que pueda llevar a Bolivia al desarrollo que se merece. De esto y mucho más trata mi libro, Cambio Responsable. Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Convergencia. Y quiero empezar indicándoles de que parece o da la impresión de que acá ya no está el problema de la crisis de los partidos políticos o los políticos. Creo que tenemos que cambiar, no es solamente ahora cambiar a los políticos o los partidos políticos, que mucho daño le han hecho a este país. Tenemos que cambiar la democracia, la forma. Tenemos que ver cómo hacemos. Yo por lo menos observo un escenario deficitario en el tema de la democracia. Así que tenemos que pensar seriamente cómo se puede cambiar el tema de la democracia o el ejercicio democrático en el país. Acá no solamente tiene que ser espacio perfecto en lides o contiendas electorales para los que están en este momento en función o para aquellos que en el pasado ya saborearon las mieles del poder. El país necesita un recambio, necesita oxígeno. Y si hablo de cambio, no es retórico. Se cambia todo lo que está mal, todo lo que no sirve. Si ustedes, voy al tema coloquial, si usted tiene un vehículo y tiene una llanta que no sirve o está mal, tiene que cambiarlo, ¿verdad? Para que tenga un vehículo que marche bien, un vehículo que llegue a su destino. Y lo que está pasando en el país, de verdad, es que necesitamos de manera urgente renovar no solamente a los políticos, sino a los partidos políticos. ¿De qué sirve lo que tenemos actualmente? De nada. ¿Qué ha pasado con las autoridades nacionales, departamentales, municipales? ¿Qué ha pasado con los asambleístas? Sean estos diputados o senadores, todos absolutamente han estafado políticamente a este país. Todos confiaron en que iban a elegir a las autoridades para bien, no para mal. Y lo que estamos observando de verdad es preocupante. En vez de mejorar, hemos empeorado. Hay crisis en los 4 órganos del Estado y hay una descomposición total en el tema político, en el tema económico y obviamente judicial. Institucional ni qué decir. Así que la situación es esa, la que les estoy pintando. Ahora, hemos tenido casi 20 años un gobierno del sector popular o de lo nacional popular, si ustedes quieren, que son los movimientos sociales, pero lo nacional popular ya cumplió su función, está en caída libre, está en decadencia. Es más, tampoco los caudillos o líderes de estos grupos masificados ya son fundantes en la democracia y en materia política. Ninguno, todos prácticamente cumplieron su ciclo. Para mí, por lo menos, el tema del MAS me da la impresión de que es una marcha fúnebre con un obituario ya preanunciado anteriormente. Y creo que seguir con la vieja lógica de dar y analizar, darles tanta cobertura y analizar lo que está ocurriendo al interior de este partido es un craso y grave error. Así que la situación es esa. Tiene que cambiar.
no puede seguir existiendo el discurso odiador, el discurso vengativo, de rencor, racista. Permanentemente estamos observando aquello. Un discurso terriblemente pigmentocrático. Ustedes vean algunas autoridades nacionales, como el vicepresidente, por ejemplo, del Estado. Cuando abre la boca siempre es para atacar, dañar especialmente a la clase media o la clase intelectual de este país. Mucho odio, mucho rencor, mucho racismo. Ahora, me imagino que tenemos que cambiar y para eso necesitamos gente nueva en la arena y en el escenario político nacional. Acá creo que se terminaron el tema de las masas, la masificación. Ustedes saben que la masificación es un acontecimiento decadente. A las masas no se las consulta, se las dirige, ¿verdad? Y tenemos que actuar responsable y seriamente en materia política, pero tratemos en lo posible de interligarlo al tema social, sociológico, si ustedes me permiten, porque hay mucho análisis que hay que hacer respecto a lo que ocurre en los diferentes departamentos del país, caso Cochabamba o caso Santa Cruz, que es digno de un análisis terriblemente sociológico para aterrizar en el tema político. Así que la situación es de alto riesgo, preocupante, y no quisiéramos escuchar, digamos, que sigan gatillando odio, rencor, los políticos o los que se hacen a los políticos en este país. Por eso va a seguir habiendo contrabando, corrupción, narcotráfico. Por eso, importante, voy a repetir, tenemos que cambiar la democracia. La democracia es el barniz que genera corrupción, que genera o respalda o por lo menos involucra en el tema del narcotráfico, del contrabando. Así que cambiemos esa forma de hacer democracia en el país. Hoy vamos a analizar muchos temas importantísimos, especialmente estos dos que he planteado el día de hoy. La crisis, en principio, de los 4 órganos del Estado. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está el foco de contaminación e infección? ¿Dónde está la metástasis de este problema de los 4 órganos del Estado? Luego, la descomposición política, obviamente, social y económica en este país. Y además, ¿qué va a pasar a futuro? El país prácticamente está electoralizado. Según el Tribunal Supremo Electoral, tenemos 11 partidos políticos habilitados. Sin embargo, hasta este momento han legalizado 3. Y tenemos más de 15 candidatos. Esta noche tengo como invitado especial para analizar estos temas, escuchar su criterio, su visión de país, su visión de Estado, al doctor José Carlos Sánchez Verazaín, precandidato a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. José Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Saludos a la audiencia. Bueno, ¿cuál es, primero vayamos a la crisis política, luego a la crisis de los 4 órganos del Estado? ¿Cuál es el resumen que le sacas a la crisis política del país? Obviamente que el que genera esto, en principio, es el movimiento al socialismo. Y luego no tenemos partidos políticos de oposición, simplemente son partidos o partidos que tienen bancadas, son funcionales a la corriente o a la correlación de fuerzas que existe en este momento en el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. A ver, el tema de la crisis política ya data desde hace muchos años. O sea, no solamente es un problema del movimiento al socialismo actualmente. El movimiento al socialismo está en crisis, todos lo sabemos, tienen liderazgos emergentes internamente, tienen liderazgos antiguos que rehúsan ir a una renovación del partido. Es el caso de Evo Morales, que quiere ser el presidente eterno o vitalicio, tanto del partido del movimiento al socialismo como de Bolivia. Ya ha habido problemas, hemos tenido el referéndum del 21 de febrero del año 2016, en los pasados días hemos recordado esta fecha y
¿Qué nos trae a la memoria esto que nos ha llevado a esta crisis política, tanto dentro del movimiento al socialismo como dentro de todo el país? Pues la falta de respeto a ese referéndum, la falta de respeto a la decisión popular de toda la ciudadanía que le dijo no a Evo Morales. Y por si fuera poco, en esas épocas, estamos rememorando algo de lo que ha pasado, obligó por medio de bloqueos a que el Tribunal Constitucional de ese entonces vaya en contra del referéndum y lo habilite sosteniendo que es un derecho humano. A partir de ahí se han ido cayendo todas las bases de la democracia. ¿Por qué? Porque nos venían engañando más o menos hasta el 2016 con la promulgación de la nueva Constitución que ahora está vigente, el 2009, que fue promulgada después de una asamblea constituyente que fue prorrogada y que fue pactada entre los representantes de esa asamblea constituyente de ese entonces que respondían a Tuto Quiroga, a Samuel Doria Medina y a otros. Y Evo Morales, ¿qué hizo? Los bloqueó, los encerró, hizo prorrogar y bueno, salió la nueva Constitución tratando de buscar incorporar a otras etnias, a otros sectores sociales que no estaban nombrados de manera expresa en la anterior Constitución. Entonces, el 2009 la promulgan y a partir de ahí llegamos al 2016 con el 21F que le dijo no a la reelección indefinida de Evo Morales, que era para modificar el artículo 168 de la Constitución. Pasa el tiempo y nos topamos con todos estos problemas. El 2019 tiene que recurrir lastimosamente al fraude para seguir quedándose en el poder y ahí se genera ese conflicto que todos conocemos. Él renuncia, llora, se escapa. En el escape se hace ayudar por los políticos de siempre que ahora quieren volver al escenario y que quieren volver a ser candidatos el 2025 y que vienen intentando esto desde la década del 90, muchos de ellos. Y por eso es que ya hay cansancio en la población y necesitamos modificar esa forma de pensar, esa forma de pactar entre líneas ideológicas que supuestamente son distintas y que a la hora de la hora pues no son más que pequeños matices del socialismo que nos ha llevado a esta crisis económica en la que estamos en este momento. Si vamos a analizar la pirámide del razonamiento ideológico, la base de todo pensamiento es la economía, que está en la base de la pirámide. Y ahorita estamos mal económicamente. Entonces, al no haber dólares, al haber un déficit fiscal del 7.5% en el Estado boliviano, no tener reservas internacionales, tiene que cambiar la forma de pensar de todos los ciudadanos. Y es así que vamos a llegar al 2025, como usted bien decía, ya estamos en tiempos casi preelectorales, tenemos que llegar con opciones nuevas, con opciones que dejen a un lado esa vieja política de más de 20 años, que jubilen en las urnas a todos estos dinosaurios que quieren volverse a presentar para seguir haciéndonos daño a las generaciones que estamos empezando a nacer para tratar de reconducir este país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, el país pide a gritos, sí, renovación, cambio, nuevos actores políticos. Obviamente necesitamos líderes y conductores, porque un pueblo sin un conductor está destinado a perecer, como dice la Biblia. Entonces necesitamos nueva sangre para manejar el escenario político nacional y además los niveles de gobernanza o de gobernabilidad municipal, departamental y nacional. Pero sin embargo, estamos viendo que hay fuertes intereses de carácter económico. No sé de dónde nacen, pero ya aparecen algunos como un agorero del apocalipsis. ¿Te acuerdas del ex vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera? Que es el primer jefe de campaña o primera apologeta del actual alcalde municipal Manfred Reyes Villa. Le tiró un bombazo al decir de que es el único personaje que puede aglutinar a la oposición política en este país. Es más, prácticamente lo desahucia a Evo Morales Jaime, ¿verdad? Entonces, yo estoy viendo que hay algo que se está tejiendo entre bambalinas respecto al tema de los viejos líderes. Otro que no deja el escenario político, aunque no es jefe de su propio partido, es Samuel Doria Medina. Está empezando a salir otra vez y obviamente tampoco lo va a dejar Carlos Mesa. Ahora, en el tema del oficialismo, obviamente la lucha es encarnizada entre las dos facciones. Yo creo que no va a llegar a buen puerto esto, pero ¿cómo ves? Parece que se están manejando ya recursos económicos, no sé, de oscura procedencia,
Ahí yo veo, por ejemplo, a un candidato que sale de Tarija, pero ya está empezando a alzar la cabeza porque tiene fuerte respaldo económico. A ver, lo que sucede con Álvaro García Linera, el ex vicepresidente, es que él siempre ha tendido a hacer análisis de coyuntura, análisis sociológicos. Es así que comenzó con el Pentágono como un intelectual orgánico, como lo calificaría Antonio Gramsci, que es uno de los autores a los que él admira mucho, que él también lo calificaría en esa línea de pensamiento y que va dando los lineamientos a la población como intelectual orgánico, también la línea de Negri, que estos son autores de la línea izquierdista, socialista, tendiente al comunismo, autores italianos que han sido muy estudiados por el ex vicepresidente y que es bueno que la población tenga conocimiento. Ahora se puede entrar a googlear, a revisar esas líneas de pensamiento y está tratando de hacer lo mismo apareciendo por distintos medios y tratando de ser equilibrado en mi criterio, porque él siempre ha tratado de ser equilibrado más allá de su línea ideológica o si lo hizo bien o lo hizo mal como vicepresidente, siempre ha tenido una voz muy fuerte en sus análisis. Respecto al comentario que él ha hecho, no solo ha hecho un análisis sobre la posibilidad de Manfred Reyes Villa, que le faltó decir que actualmente tiene un 2% en encuestas nacionales, 2%. No, obviamente eso puede variar con el tiempo porque las elecciones aún no han comenzado, se están organizando recién los partidos políticos. También ha hablado de renovación dentro del movimiento del socialismo y ha planteado que Andrónico Rodríguez, actual presidente de la Cámara de Senadores, sería un gran candidato del movimiento al socialismo. Y yo les digo, como estamos en la posibilidad en mi partido, en el movimiento Tercer Sistema, que además ya es oficial que va a participar el 2025 y yo he sido nombrado uno de los 3 precandidatos en el ampliado del 25 de noviembre del año 2023, yo les digo, yo veo como un rival más serio, si es que va por el MAS, a Andrónico Rodríguez que a cualquier otro masista, porque el país, la línea masista, pienso que también quiere cierta renovación dentro del MAS. Y ojo, el MAS en este momento, sumando a todos sus líderes, no pasa del 30%. Entonces hay que ir a refrendar estos argumentos y la población que ya no cree en el MAS y que está decepcionada de esa forma de gobierno y vean los resultados económicos que son desastrosos, tiene que tener esperanza. Todos tenemos que tener esperanza para generar algo nuevo. Lo que pasa es que ante la falta de renovación y ante la falta de organización de los 11 partidos que usted ha mencionado al inicio de esta entrevista, es que las caras nuevas no podemos salir tan fácilmente a la palestra. Es parte del análisis también de Álvaro García Linera, que al ser alcalde municipal, Manfred Reyes Villa, tiene la oportunidad de tener toda la estructura y el aparato municipal para hacerse ver. Es así que la prensa tiene un presupuesto mensual fijo del municipio, tiene un presupuesto fijo de otros municipios, de gobernaciones, entonces tiene la palestra suficiente para estar en la cabeza y en el inconsciente de la población. Pero aún no se ha lanzado la bandera, ni siquiera los partidos políticos están debidamente organizados. A ver, echémosle una mirada, y hay analistas, otros analistas, que dicen hay más de 15 candidatos. A ver, seremos realistas. En este momento no hay ni un candidato oficial en Bolivia. Además que no se puede ser candidato. Los tiempos electorales no han empezado. Todos los partidos políticos, de acuerdo a la ley 1096, tienen hasta marzo de este año para regularizar sus directivas nacionales. Es así que en este momento de los 11 partidos, como usted bien decía, solamente hay 3 que han cumplido con todo, que son el FRI, que tiene una alianza por ahora con como Comunidad Ciudadana, veremos con qué nombre va el 2025, es uno. Unidad Nacional es otro y Demócratas es otro. Es bueno que sepa la población, solamente hay 3. Y casualmente este es el símbolo del movimiento Tercer Sistema, del cual soy militante, y ya tenemos los estatutos aprobados y solamente nos falta la renovación de la directiva nacional que se va a llevar a cabo en un Congreso Nacional el 30 de marzo. Y como todo partido político que está creciendo, ya hay 2 frentes. Hay 2 frentes que van a pelear la presidencia nacional del movimiento Tercer Sistema. Y así sucesivamente, todos los otros partidos tienen que ir en esa línea.
Por ejemplo, hay partidos que pueden perder la personería jurídica si no cumplen con estos requisitos. Entre ellos están Frente para la Victoria, está Pambol, está el PDC, que es el Partido Demócrata Cristiano. Esos tres están temblando bastante. ADN, que tiene desorganización todavía, que están en ese camino. Los del MNR, que recién estaban tratando de hacer aprobar sus estatutos, cómo les habrá ido, y así sucesivamente. Hemos hablado de tres que lo tienen todo listo. El Movimiento Tercer Sistema va en camino, les he nombrado como 5 partidos que están por ahí, y el MAS, que es el centro de atracción porque está en ejercicio del poder, tampoco tiene directiva nacional renovada. ¿No? Es por eso que ha habido tanto escándalo. Le han anulado el ampliado, el Congreso de Evo Morales, y ahora tiene que convocar a otro, y ahí está la pugna. Entonces, hablar ahorita de que existen más de 15 candidatos es alarmar a la población. Eso es inviable. De 11 partidos, cuidado que queden 7, tal vez 8, de repente 6. ¿Dónde van a ir a parar esos 15 o 20 candidatos? Entonces, es prematuro que ciertos analistas digan, de oposición hay más de 15 candidatos, pero a ver, analicemos del otro lado. Del partido oficialista, ahorita que se sepa, hay 3 candidatos, o posibles candidatos, hasta 4. Analicemos, si va a la reelección el presidente Arce, es 1. El vicepresidente Choquehuanca es otro, el presidente del Senado Andrónico es otro, van 3. Y Evo Morales, que sí se ha autoproclamado y ciertas bases que lo siguen quieren que él sea candidato, es el 4º candidato del movimiento al socialismo. Entonces no seremos negativos en los análisis, y así como hay problemas en los partidos tradicionales, hay problemas en el partido en ejercicio de poder, y el único partido nuevo que está tratando de habilitarse para el 2025 es el Movimiento Tercer Sistema, es el más nuevo de los 11 partidos. Ahora, indudablemente el país es deficitario en todos los ítems y en todos los niveles. ¿Cómo tú direccionas, digamos, la mirada política a futuro? A futuro me refiero al 2025. Tenemos lo nacional popular en crisis, o sea, el populismo en crisis. A esos movimientos sociales que son grupos de presión para mí, porque eso te dice la teoría y la ciencia política, están en crisis. Entonces, muy poco pueden aprovechar los viejos caudillos o aquellos viejos líderes populistas que se han beneficiado de estas masas. Para mí, la masificación, reitero la palabra, es un acontecimiento decadente. Las multitudes obedecen a las necesidades, no a la razón, y a los castigos que al honor. Entonces, esa lógica es no mía, es de Aristóteles, pero ese es real, es real. Y además esto ha cambiado, el escenario ha cambiado completamente. El caudal votante, el bolsón más grande de votos en este país, ahora está en las ciudades, es la clase media. Ahí tienes un 80 a 90% de los votantes que están en las ciudades. Ya no es tan fundante, tan importante el área rural como antes, como hace 10, 15, 20 años atrás. Entonces, ¿cuál es el norte, según tu criterio, para cautivar votos, capturar votos a futuro? ¿Va a seguir siendo el campo, los grupos de presión, o sea, los movimientos sociales, o la clase media en este país? Hay que llegar a todos los sectores. Obviamente, entre el 75% y el 80% ya vivimos en zonas urbanas. Ese cuento del movimiento al socialismo, que esperemos que llegue el voto del campo, tiene muchas leyendas. Lo primero tiene que ser revisar el padrón biométrico, y eso es lo que hay que hacer. Y en caso que no se logre, porque van a tratar de trancar, el Tribunal Supremo Electoral ¿qué hará? El gobierno cómo mirará este tema. Lo que hay que hacer para las elecciones es un control electoral que tiene que ser definitivo y tiene que ser sumamente bien organizado. Porque, ¿qué es lo que ha pasado en las pasadas elecciones? Carlos Mesa, que era el del voto útil, que era el principal opositor y que muchos han tenido que votar precisamente contra el MAS, no por Carlos Mesa. Por eso era el voto útil, que yo le digo que es el voto por un inútil, no sirvió para nada, no tienen el control de nada. Lastimosamente, incluso su bancada ya se ha dividido porque algunos diputados que se han puesto la mano en el pecho se han dado cuenta del juego
que siempre ha hecho Carlos Mesa con Evo Morales y con el movimiento al socialismo, de ser un opositor cómodo. ¿Cómo hizo su campaña? Hizo vía Zoom a título de pandemia y no hizo control electoral. Y al no hacer control electoral, los resultados iban bien y él ha sido el primero, antes de que se acabe de contar los votos, en felicitar la apabullante victoria de Luis Arce. Yo me acuerdo, todos nos vamos a dormir, los resultados eran interesantes, había un equilibrio donde era posible una segunda vuelta, nos despertamos y resulta que ya en la noche Carlos Mesa había felicitado a Luis Arce y Luis Arce acabó ganando por goleada. Obviamente que también influyó el error histórico que hemos tenido, que ha sido ese gobierno de transición que administró mal los recursos del Estado, que además el gobierno de transición tuvo mucha corrupción y para colmo les tocó la pandemia, no tenían estructura, no tenían una base social sólida, debieron haberse quedado solamente 3 meses y acabaron siendo los jefes de campaña de Luis Arce Catacora. ¿Por qué? Destruyeron la economía, hicieron corrupción, hubo un ministro muy prepotente como fue Murillo y la gente quería economía porque estábamos en plena pandemia y por eso se votó por el ahora llamado Cajero, que es nuestro presidente, porque se creía que era una lumbrera como ministro de Economía. Esperemos que ahora como presidente solucione este problema de los dólares, que podemos pasar a analizar cuáles serían los caminos después de solución, porque esto nos afecta a todos. Hay mora en los bancos, la economía no está bien, no hay liquidez, hay escasez de combustible. Entonces, esa es la historia. Y es ahí donde llegamos a cómo estamos ahora. Por eso es que tenemos que prepararnos con tiempo para el 2025, organizando las estructuras para dar una sorpresa. Ahora, antes de pasar al tema económico y al tema, me interesa tu criterio respecto a la crisis de los 4 órganos del Estado, porque creo que es importante una visión tuya respecto a este tema. No simplemente discursos retóricos como nos han acostumbrado los viejos políticos. ¿Qué va a pasar en materia política, para cerrar, te decía el tema político, qué va a pasar con los partidos políticos? Sean estos habilitados o no habilitados, aunque no estén habilitados, siguen haciendo praxis política interna, aquellos que ni siquiera tienen candidatos, pero son los que bombardean con dardos por todo el tiempo y en todas las coyunturas democráticas de este país. ¿Qué va a pasar con la morfología de los partidos políticos? Ningún partido político en este momento, me dirás tercer sistema, sí, pero los otros partidos, ninguno tiene una ideología, no tienen soldadura ideológica. ¿Por qué? Porque no tienen, nunca nos han demostrado singularidad política, nunca nos han mostrado un horizonte, un norte, una alternativa política, pero simplemente han sido incontinentes verbales, hablando de Marx, hablando de Lenin, hablando de Gramsci, de todo, pero nunca nos han demostrado su postura, su tesis política en este país. Ahora, según tu criterio, ante ese vacío de ideología, ¿cuál va a ser, según tu criterio, la morfología futuro de los partidos políticos que se van a seguramente legalizar en el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, se van a legalizar en la forma y es muy interesante ese análisis que usted hace en la pregunta, porque es una pobreza total ideológica la que tienen los partidos. Los que están sobreviviendo porque prácticamente participan en elecciones y se arman ese momento. Entonces, al no tener una estructura con una base ideológica, ¿qué es lo que hacen? Van a perder, se presentan por presentarse o prestan la sigla a cualquier candidato. Como bien decíamos, hay ahí como 15 o 20 candidatos de un lado, del otro lado 5. Bueno, no se sabe al final de qué lado es cada quien, pero definitivamente han perdido la base ideológica todos estos partidos. Si vemos, el partido histórico fue el de Menere, que tenía una base ideológica y que supo irse adecuando conforme a los cambios requeridos para que el país pueda tener ciertas soluciones en esos tiempos. Pero se cayó, se desgastó, se acabó con Gonzalo Sánchez de Lozada y el partido pues se fue abajo. Pero son los ciclos, lo mismo que el movimiento al socialismo. Tenemos que fijarnos, siempre ha tenido una postura ideológica bastante fuerte, por eso es que se llama movimiento al socialismo, claramente de izquierda y buscando un socialismo que al final no lo han logrado. Son falsos. Por suerte la propiedad privada se ha venido respetando, porque Bolivia no va a permitir, ni los ciudadanos vamos a permitir que no se respete la propiedad privada como es en Cuba y otros países que son de esa línea. Pero es interesante y voy a aprovechar esa pregunta para recalcar que sí, el movimiento Tercer Sistema sí tiene futuro. Tiene futuro porque tiene ideología. Por ejemplo, ¿qué es lo que busca el movimiento Tercer Sistema? Primero, busca libertad, soberanía
y autodeterminación de todos los pueblos. Y adicionalmente a eso, y está en su himno, habla de libertad sin patrón Estado y libertad sin patrón privado. Por eso es que se habla de la autodeterminación de los pueblos y además se busca lo que es la democracia directa. Es decir, que tú y yo podamos tomar las decisiones lo más directamente posible para no depender de esos representantes corruptos, como estamos viendo ahorita en la actual política y en la política del pasado, que se venden unos diputados, unos senadores, al gobierno o al partido de turno, o hacen sus componendas, y el ciudadano que ha votado se queda mirando. Eso es lo que nos pasa en este momento. Por ejemplo, les doy el detalle del 21 de febrero. Eso es democracia directa a través del referéndum. Y el referéndum es una de las formas de democracia directa que está consagrada en la actual Constitución Política del Estado. El movimiento Tercer Sistema, ¿qué busca? Les he dado ese ejemplo. Que tú y yo decidamos de manera directa. Y si pudiéramos en otra oportunidad desglosar más a detalle la ideología del movimiento Tercer Sistema, pues si la sabemos llevar adelante, pienso que va a ser una solución definitiva para las desigualdades que hay en Bolivia y que podamos, respetando la propiedad privada, la libertad individual y la libertad colectiva, llegar a un desarrollo impresionante. Bueno, pasemos al tema económico que para mí es de capital importancia. ¿Cuál es la evaluación que haces? ¿Qué radiografía le sacas al momento exacto de la economía que vive el país en este momento? Primero, el país tiene altos índices de deuda interna, externa, déficit fiscal, no tenemos reservas internacionales netas, si tenemos es muy poquísimo, reservas de oro lo propio, nos está doblando el brazo la corrupción del narcotráfico y el contrabando. Si hay dinero boyante en todo el país, es precisamente por el dinero del submundo, el dinero que viene de estos sectores ilegales en materia económica. Por un lado. Por otro lado, relevar de que Bolivia está hipotecada prácticamente a China. Prácticamente estamos hipotecados a China y parece que tuviéramos un brete porque no podemos estirar la mano a otros países u organismos internacionales porque siempre preferimos estar encadenados a la China. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo resolvemos este problema del que muy difícilmente vamos a poder salir? Ya no tenemos gas, no tenemos petróleo, no tenemos minerales y lo último que tenemos, el litio, no sabemos cómo han negociado con Rusia y con China porque no se ha transparentado la información del contrato de extracción de litio en Uyuni. A ver, lo que sucede es que venimos ya con casi 2 décadas que el Estado está invirtiendo mal. Y al invertir mal el Estado se pierde dinero. Lastimosamente, el movimiento al socialismo ha hecho malos manejos económicos. Es así que el año 2015 teníamos 15 mil millones de dólares en las reservas y ahorita tenemos más o menos 1.709 millones. Entonces, ¿dónde se han ido esos más de 13.000 millones? Esa es la pregunta. Son inversiones mal hechas, son inversiones ineficientes del Estado. ¿Cómo solucionamos eso? Tenemos que pensar en cómo se soluciona, porque criticarlos, y ahí están las cifras y los números, podemos pasar varios minutos, pero ¿cómo se solucionaría este tema? Y lo trato en el libro Cambio Responsable que acabo de publicar. El tema de las subvenciones es un asunto que se tiene que ir moldeando de a poquito para no generar la inflación que nos asusta a todos los bolivianos. Se tiene que ver la exportación de bienes y servicios que sean adicionales, porque el tema del gas ya ha disminuido, ya no han hecho exploración. Y al no hacer exploración no han encontrado nuevos pozos y encima los precios han bajado. Entonces ha sido un duro golpe para la economía de nuestro país. Entonces tienen que acortar el gasto del Estado. Eso es lo que tiene que hacer, pero ya Luis Arce Catacora. En un programa aquí hace un par de meses o 3 meses, hablábamos de que el gobierno sí o sí iba a tener que liberar las exportaciones. Ese era un punto que habíamos tratado aquí en Convergencia. El otro punto era que tenían que eliminar el ITF. Sí. Y miren, 3 meses después salen recién los empresarios. Salen recién los empresarios a pedirle eso al gobierno.
Yo creo que esa ha sido una reunión charlada entre el gobierno y ciertos sectores empresariales, porque estos son paliativos. Es un paliativo que va a ayudar a ciertos sectores de la población, como ser ese sector empresarial y otros más, y va a ayudar a captar por un tiempo cierta cantidad de dólares. Es así que el dólar ya ha ido disminuyendo en el mercado paralelo en relación al boliviano, porque esto se estaba disparando terriblemente. Y el otro punto que también hemos tocado hace tiempo era que se necesitaba por lo menos un crédito puente. Yo creo que están en ese camino. Un crédito puente de unos 3.000 millones de dólares, porque si no el Estado no va a aguantar. Porque, a ver, la población sabe al día cuánto cuesta mantener el aparato estatal en lo que son sueldos y salarios, son más o menos 20 millones de dólares al día que gastamos todos los bolivianos en pagar a los funcionarios públicos y servidores públicos que tenemos. Entonces, eso genera un déficit muy fuerte. ¿A dónde voy con el análisis de conseguir este crédito puente? Voy a que esos más o menos 3.000 millones de dólares que se necesitan como crédito puente para que el Estado más o menos sobreviva y no entremos en una crisis y que todo se descompense más de lo que ya está, solamente pueden pedírselo al Fondo Monetario Internacional, porque nadie más tiene la capacidad para darle eso a nuestro país. Y la otra opción que tiene el gobierno boliviano es pedir esa plata a la China, porque la China sí tiene la capacidad de darnos ese dinero. Ahora, la población tiene que saber lo siguiente: la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, el órgano legislativo, tendría que aprobar esos créditos. Si es que este gobierno antiimperialista, entre comillas, hace las paces con el Fondo Monetario Internacional y le pide dinero, o le pide al imperio chino, igual antiimperialista entre comillas, cambia de amo nomás para agarrar dinero, y si consigue ese crédito le va a tener que pedir a la Asamblea Legislativa. Hemos visto al presidente Luis Arce quejarse de que estaba trancado un crédito de casi 800 millones de dólares para inversión pública. Se quiere morir porque la Asamblea Legislativa le ha trancado, que entre los evistas, algunos de Comunidad Ciudadana y de Creemos que no le aprobaban los créditos. Y ahora han mezclado todo ese tema económico para que no colapse el país con el tema judicial, con el tema de los bloqueos. Entonces, nuevamente, por comisiones y a puerta cerrada, están negociando nuestros representantes del órgano legislativo, entre ellos para darle alguna salida o algún paliativo al gobierno de Luis Arce. Entonces no son decisiones ni tomas definitivas, pero están buscando soluciones a mediano plazo para que esto no colapse. Calculo que el presidente Luis Arce va a tratar de sostener esta economía, y para los que no entienden mucho de macroeconomía, engañarlos, para tratar de ser reelecto el 2025, aunque sea endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque en este momento, ciudadano boliviano, niño que nace, debe casi $1.100 a momento de nacer. Ese es el promedio de endeudamiento que tenemos en Bolivia. Ahora, ¿a qué atribuyes de que el gobierno, ante esta crisis tan grande en el que vivimos en el país, siga apostando al estatismo? Sabe que es un modelo que fracasó. Ni siquiera la China se atreve a aquello. La China políticamente maneja un nivel autoritario, pero políticamente una economía liberal. Entonces, yo no entiendo esa lógica del gobierno del presidente Luis Arce Catacora de seguir apostando al estatismo, a la subvención, al subsidio, al rentismo. No ha cambiado para nada. Te pregunto esto por lo siguiente, porque tenemos aproximadamente 70 empresas públicas deficitarias. Y él, en una concentración, hace un par de semanas atrás, ha ofrecido implementar 150 empresas públicas más. O sea, ¿de dónde va a sacar recursos económicos el Estado para seguir subvencionando a empresas que no generan ingresos, no generan retorno? Y tenemos un país cercano, un país que es mediterráneo de nacimiento. No solamente Bolivia, Bolivia tenía mar, pero un país que era mediterráneo de nacimiento es el Paraguay. Ellos son tan prácticos en materia económica y tan realistas que de su territorio, del 100% de su territorio nacional, el 99% corresponde al sector privado. Solo el 1% es del Estado. Entonces nos damos cuenta por qué el Paraguay está progresando a pasos agigantados. Entonces, y yo te pregunto, ¿cuál es la lógica, según tu criterio, para que siga pensando en el estatismo, en la subvención, subsidio, en pocas palabras, sigue
posesionando la cultura patrimonialista en el país? Bueno, la respuesta es sencilla. Luis Arce no tiene una base social para ir a una elección nacional que lo sostenga. Así realmente, porque no hay una ideología clara, porque la base social del movimiento al socialismo es del movimiento al socialismo, pero no es de Luis Arce. Él ha sido un candidato puesto a dedo por Evo Morales. Entonces, ¿por qué él apuesta al estatismo? Es porque hay 600.000 trabajadores directos, 600.000 familias y 200.000 más indirectas que dependen de esas empresas públicas para subsistir. Entonces, es sencillo, él va a querer seguir tratando de sostener este aparato estatal, así estatista y con más empresas, para dar trabajo a mayor cantidad de personas o mantener las que ya están, sin importarle el déficit que eso genera para Bolivia, sin importarle que esas empresas no están rindiendo bien. Nadie estaría en contra que dé trabajo también a todos los bolivianos, pero que esas empresas sean productivas, que sean eficientes y que sean eficaces, porque un elemento esencial de la administración de empresas es saber diferenciar la eficacia de la eficiencia. ¿Cuál es la diferencia? La eficacia es que haya un resultado bueno sin importar el cómo, y la eficiencia es que sí importa el cómo y se logre un gran resultado. Pero Luis Arce Catacora no tiene ni la eficacia ni la eficiencia, y por eso es que tenemos empresas públicas donde invierte el Estado e invierte mal porque no están dando resultados. La solución para este problema es cambiar, ganar una elección y cambiar la forma de administración de estas empresas. Y las que tengan que reducirse, se tienen que reducir, pero hay que pensar en el impacto social, en el desempleo, hay que poner buenos administradores que no hayan estado en política, traerlos de los sectores privados y hacer que sean funcionarios que funcionen y servidores que sirvan para tener empresas productivas, y no poner ciertos lagartos que por componenda política o con padrazgo político estén ocupando un cargo. Y es ahí donde Luis Arce y Evo Morales se han equivocado, porque a título del proceso de descolonización, entre comillas, que eso consiste doctrinalmente en que justamente no hayan esos compadrazgos ni por raza, ni por ideología, ni por color político. Se supone que iban a dar oportunidad a personas probas, a personas que tengan conocimiento o que tengan las ganas de aprender en la administración pública, y no lo han hecho. Porque ahí están los resultados, ineficientes e ineficaces. Ahora, ¿qué va a pasar con un dato que para mí es preocupante? El país está endeudado con el 80% que respecto al PIB, uno. Otro, Bolivia es el tercer país más endeudado, es el tercer país más corrupto, es el segundo país riesgo. Y finalmente la empresa, la internacional Fitch Rating, califica a Bolivia con la triple C, o sea, no tendríamos capacidad de adquirir más créditos o empréstitos. Entonces, ¿tú crees que va a ser viable si da luz verde la Asamblea Legislativa Plurinacional? Primero tiene que estar aprobado el crédito por el organismo internacional, y una vez aprobado recién viene a la Asamblea Legislativa para su aprobación oficial y que le dé la luz verde. Ahora, ¿cuál es el problema de que estemos mal calificados? Podemos obtener créditos como país a pesar del riesgo, pero la tasa de interés sube. Porque al ser un país con mayor riesgo, entonces ya no nos dan préstamos con tasa de interés más baja, sino nos dan préstamos con tasa de interés más alta. ¿Y eso qué significa? Mayor pérdida a mediano y largo plazo. Entonces, ahí están los problemas. Y si no consigue esos créditos internacionales, este gobierno se va a caer. Se va a caer y no creo que llegue al 2025. Lastimosamente, esa es la cruda realidad, porque yo no creo que el pueblo boliviano aguante una debacle económica, que empiece a faltar alimentos, y como dije en algún video por ahí que se hizo viral y también en una entrevista con usted, si no hay dólares, como es lo que está pasando, no hay cómo comprar combustible. Si no hay combustible, no se puede producir, y si no hay producción, no hay alimentos, y estamos al borde de llegar a ese momento. Según los datos que maneja el gobierno y que los ha publicado en su portal, tenemos más o menos entre 166 millones y 168 millones de efectivo, de dólares, y eso alcanza para una semana de importaciones. Entonces imagínense lo que está haciendo ahorita el gobierno, está tratando de sobrevivir y de sobrevivir, porque al no haber dólares,
no vamos a poder importar. ¿Qué importamos? Los hidrocarburos. Importamos diésel, importamos gasolina y tenemos un déficit en importaciones que es gigantesco. Es decir, tengo aquí el dato, creo que son 926 millones de dólares de déficit que pagamos de más por concepto de importaciones de carburantes. Entonces, realmente, si no van a obtener ese crédito, así sea con tasas altas y destrozando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos en lo económico, este gobierno no va a durar. Pasemos al tema de la crisis de los órganos del Estado, que para mí es de capital importancia para esta policrisis en el que vive Bolivia. Yo por lo menos pienso que el origen, la génesis de los problemas que tenemos en Bolivia, me refiero a los 4 órganos del Estado, es el primer órgano del Estado, el órgano legislativo. Allá hay incumplimiento de deberes, gente que no sabe su oficio, no sabe su responsabilidad, no sabe su misión. Por eso, al principio del programa yo decía que el país ha sido estafado políticamente, no solamente por los parlamentarios, sino por gran parte de las autoridades en los 3 niveles. ¿Cómo evalúas esta crisis? Acá no se salva ni siquiera el órgano electoral. Con las últimas declaraciones de Hassen Teufel prácticamente nos ha hecho entender de que está privilegiando el tema político. Bueno, es una lástima, ¿no? El tema es que no hay respeto a la ley. El último ejemplo, pero es cada día, ¿no? Es cada día. El último ejemplo de que no hay respeto a la ley ha salido del Tribunal Constitucional. Todos ellos han cesado funciones de acuerdo a la Constitución el 31 de enero. Y han agarrado y se han autoprorrogado. ¿Culpa de quién? Del órgano legislativo, como usted bien dice. No están cumpliendo sus funciones, han incumplido porque ellos tenían que elegir las ternas para ir a la elección judicial. Correcto. De acuerdo a la Constitución, y no lo han hecho. Entonces lo han puesto al Tribunal Constitucional así contra la pared y ellos han dicho, bueno, ¿no? Entonces nos autoprorrogamos. Y ahora están discutiendo eso. En este momento están tratando en comisión si por vía Asamblea Legislativa los destituyen a los autoprorrogados. Todo esto es una invasión de competencias y todo el que usurpe funciones, esos actos son nulos de pleno derecho. Entonces no hay respeto, no hay seguridad jurídica. Para colmo de colmos, salió el 31 de diciembre del 2023, justo antes de que tendrían que cesar de sus funciones los del Tribunal Constitucional, la sentencia 1010/2023, en la que hacen un análisis sobre la consulta a la pasada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vinculan el tema de la reelección indefinida y definen que prácticamente ninguna autoridad electa del país que haya sido electo de manera continua o discontinua 2 veces puede volver a ir a una elección. Esto no va solamente para Evo Morales, pero es el que más ha hecho su berrinche porque él quiere volverse a postular y ser el eterno presidente de Bolivia. Esto va para gobernadores. Por ejemplo, Rubén Costas ya no podría postularse a gobernador en Santa Cruz. Muchos otros alcaldes que ya han sido electos 2 veces no podrían volverse a postular a ese cargo. Pero ahí vemos también las interpretaciones sesgadas de un lado y del otro lado. O sea, lastimosamente el tema político está inmiscuido hasta en las interpretaciones de abogados que se suponen que tienen un gran prestigio, ¿no? Y ahí empiezan a chocar las cosas porque si están apegados a Evo, dicen, no, esa sentencia no sirve porque la ratio decidendi no tiene nada que ver y ha actuado extrapetita, es decir, que ha dictado cosas que no estaban en el petitorio del que planteó el amparo. Entonces van a favorecer ahí a Evo Morales. Y los que están en contra de Evo Morales, pues hacen lo que tienen que hacer, interpretan que esa sentencia es vinculante y que al haber tocado ese tema es de cumplimiento obligatorio. Es así que hemos visto al ex presidente de la Corte Suprema, Rodríguez Bercé, defendiendo de que Evo Morales en este momento está habilitado. Se lo ha visto en distintos medios, a mí me ha sorprendido mucho. Pero ya en mi libro Cambio Responsable, en la página 94, como les mencioné en alguna entrevista, les demuestro cómo Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Rodríguez Bercé le han hecho el juego a Evo Morales con la promulgación de leyes de manera constante y se las enumero ahí con fechas y números. Y ahora, años después, estábamos hablando esto desde el año 2001, 2003, 2004, 2005, casi 20 años después, sale Rodríguez Bercé a defender la postulación indefinida de Evo Morales. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Entonces, esa es la crisis que hay en la política, esa es la crisis de los órganos del Estado, donde vemos que personas que se supone que son serias acaban defendiendo a un político
del que la mayoría del país, al político más resistido, que la mayoría del país no quiere saber, le defiende una postura que es irracional. En ningún país democrático puede haber una elección indefinida para sus autoridades. Eso ya es dictadura. Ahora, hay un tema que muy pocos lo han explicado. En pocas palabras, nadie lo explicó bien. El órgano judicial está integrado por 12 ministros repartidos por salas, ¿verdad? Han renunciado 3, me estoy refiriendo a los autoprorrogados. No influye en nada, estas renuncias siguen normal. Uno. Lo otro, si quieren cesarlos, quieren vacarlos en sus funciones, los del órgano legislativo no están cometiendo un delito. Por supuesto que sí, por eso es que hace rato les decía, están invadiendo competencias de un lado y del otro lado. La Constitución Política del Estado pone las atribuciones de cada órgano de poder y ellos ya se están pasando de un lado al otro para tratar de solucionar errores que han cometido ellos mismos. Ahora, en el tema de que hay cierta cantidad de magistrados o de ministros en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional, eso se divide por salas efectivamente, y ante la renuncia de unos cuantos, en suplencia puede firmar y se puede convocar a la otra autoridad de la sala de al lado y sigue avanzando la prosecución y el análisis de las causas. Entonces esa es la forma de solucionar. Otra cosa hubiera sido que renuncien absolutamente todos y ahí sí se paraba el asunto. De manera colectiva. Claro, una renuncia colectiva era otra historia. Pero incluso están obligados a tener que continuar y usar en suplencia a otros colegas de las salas de al lado. Ese es el tema. Y ahora sobre que si es vinculante o no es vinculante, se olvidan de que estas sentencias tienen carácter vinculante con relación a las leyes, con relación a la Constitución, a la interpretación y que todos tienen que cumplirlas, ¿no? Eso es lo que manda la ley del Tribunal Constitucional en el artículo 44. Ahora, ¿hasta cuándo la autoprórroga? Hasta que le dé la gana al órgano legislativo a elegir a los candidatos y pasar esta lista para que exista elecciones judiciales. Siempre fui del criterio desde el primer día que todos los actos de los autoprorrogados después del 31 de diciembre son nulos de pleno derecho, porque ahí están ya usurpando funciones. Ellos tenían un plazo de vencimiento que está en la Constitución. Así que esa autoprórroga, en mi criterio jurídico, no tiene ningún tipo de sustento legal y va a traer más problemas. Las resoluciones que ellos estén sacando después del 31 de diciembre van a ser objeto de muchos conflictos para el litigante en general y también para el tema político. O sea, ¿hasta las próximas elecciones judiciales va a haber vacío legal? Hay un vacío ahí de poder en la administración de justicia y eso es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, es decir, de todos los diputados y senadores que no han cumplido con la elección de las ternas. Y a eso hay que sumarle otra cosa, tampoco es que no han cumplido porque son unos incapaces, sabemos que la mayoría son incapaces, pero no ha faltado alguien que les ha metido un amparo constitucional, que les ha metido una medida cautelar constitucional para paralizar el nombramiento. Mientras tanto eso estaba en manos del Tribunal Constitucional y ahí hay un elemento: ninguna autoridad judicial puede fallar en favor o en contra de sí misma. Entonces los autoprorrogados han fallado a favor de ellos por quedarse y ellos mismos tampoco podían fallar por el hecho de decir, no nos podemos autoprorrogar, nos vamos. No, directamente el 31 de diciembre ellos cesaban en sus funciones y todo el órgano judicial hubiera seguido funcionando en todos los departamentos, porque esto solamente es para las autoridades de Sucre. Mientras tanto, Sucre hubiera tenido que paralizar las resoluciones de casación para dictar autos supremos y las revisiones de los recursos constitucionales que estarían en el Tribunal Constitucional. O sea, resumiendo, los autores, los culpables, la génesis del problema en materia jurídico-legal o del órgano judicial que tenemos en el país está en el primer órgano del Estado. ¿Por qué no son sancionados los diputados y senadores? Ellos debieron ser procesados por incumplimiento de deberes. Por supuesto, van a tener el justificativo de que alguien ha metido la medida cautelar constitucional de paralización de nombramiento. Tengo entendido que hay un recurso por ahí. Entonces, lo que pasa es que la falla está en el procedimiento de nombrar a los candidatos para que vayan unas elecciones judiciales que, como bien hemos hablado varias veces, las pasadas elecciones judiciales han tenido un 80% de ausentismo, porque a nadie le importaba ir a elegir a los del Poder Judicial. Es más, casi nadie sabía que tenían que ir a votar.
entonces tampoco son legítimos. Entonces, lo que hay que pensar a futuro es en una reforma constitucional, porque ese sistema no funciona y ahorita lo estamos viviendo. Y al no funcionar este sistema, estamos empantanados y todos cometiendo ilícitos. Y tenemos vacíos de poder, va a haber sentencias que van a ser nulas de pleno derecho por usurpación de funciones, y esto se va a volver un desorden. Bueno, nosotros llegamos al final de nuestra programación. Definitivamente en el país vivimos una crisis de sentidos, así de claro, concreto y conciso. José Carlos, como siempre, agradecer tu amabilidad y gentileza con la programación y el canal. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Amigos televidentes, ustedes, como siempre, gentiles y cordiales. Buenas noches. Permiso. Bolivia puede y debe cambiar para mejorar tu economía, tu calidad de vida y las oportunidades que merecemos para vivir mejor. Abramos la conversación de nuevas formas de conducir este país. Te invito a adquirir mi nuevo libro, Cambio Responsable, una visión económica, política y social para un gobierno con rumbo. Adquiérelo en www.moviendobolivia.org.